buenas noches, Javier Tello. Muy Leo, buenas noches. buenas Héctor Aguilar Camín, ¿cómo estás? Muy bien, Héctor, buenas noches. Y esta noche tenemos la fortuna de que nos acompañe Valeria Moy. Valeria, gracias por venir. Al contrario, buenas noches. gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, pues ya van varios casos durante este sexenio en donde parece haber una nueva relación del gobierno con la legalidad, con la ley. Y vamos a debatir precisamente este tema. ¿Cuál es, cómo debe de ser la relación de un gobierno con el Estado de Derecho? Que en lo personal, yo aquí lo he dicho varias veces, creo que también tú, Javier, el principal problema quizá que tiene el país es la debilidad de su Estado de Derecho. Héctor, ¿por dónde empezamos? Bueno, yo quisiera empezar por una idea general que me parece que permite entender lo que va pasando en distintas circunstancias respecto de esto. Y es que cada vez que hay un nuevo gobierno, hay obviamente nuevas leyes y hay una serie de inconformidades de muchos grupos que tienen intereses o tienen representaciones y se quejan a través de acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. Sucede, y es normal que suceda con cada gobierno, porque cada gobierno trae alguna idea distinta de cómo, de lo que le estorba una ley y la ley que necesita. Bueno, pero la batalla legal que tenemos en este primer año de López Obrador no tiene precedentes, en el sentido de que el número de controversias y de acciones de constitucionalidad en estos meses de gobierno de López Obrador ha crecido exorbitantemente respecto del mismo periodo del año 2013 de Enrique Peña Nieto. Les digo unos números rapiditos. Acciones de inconstitucionalidad. Este es un corte hecho por María Amparo Casar al mes de julio. Y José Antonio Polo. José Antonio Polo. Para Peña. Y acordémonos que Peña traía una cantidad impresionante de leyes nuevas, sí, ¿no? Fue el año del Pacto por México. 14 acciones de inconstitucionalidad. Sí. Peña. López Obrador, 49. 14, 49. Controversia. Perdón. 14, 69. 14, 69. Acciones de inconstitucionalidad. Y controversias, 49, 176. 49, 176. Es decir, hay una batalla legal de fondo importantísima y de una intensidad que no habíamos visto. Y uno podría deducir de esto que lo que el presidente llama la cuarta transformación, en gran medida es una serie profunda de transformaciones legales. Aunque él diga que hay que poner la justicia por encima de la ley, lo que está haciendo es generar leyes que provocan esta disrupción y estas protestas para que lo que él quiere hacer al final acabe siendo legal. Un ejemplo. Empezó a reclutar ilegalmente para la Guardia Nacional o a trasladar personal del Ejército de la Guardia Nacional antes de que existiera la ley, antes de que existiera la Guardia Nacional. Bueno, la Guardia Nacional ya existe hoy por ley. Sí, y lo que hace 6 meses o 7 era ilegal por parte del presidente, que es reclutar para la Guardia Nacional, hoy es legal. Me parece que si miramos los cambios legales que este gobierno está intentando hacer y los que vienen en este próximo periodo de sesiones, vamos a entender mejor qué clase de poder concentrado, tremendamente concentrado y discrecional, tremendamente discrecional, está representando lo que llamamos o se llama la cuarta transformación. Bueno, por lo que veo que nos dice Héctor, creo que hay 2 temas. Uno es los cambios legales y esos cambios legales, las acciones legales que a su vez generan. Y otra cosa es la aplicación de la ley, que es otro gran tema, que cuando a este gobierno no le conviene aplicar la ley, la justifica diciendo que por arriba de la ley está la justicia. Creo que son los 2 temas, ¿no? En general. Empecemos con el primero, si te pareces, Valeria. Estos cambios legales, pues él quiere una cuarta transformación, pues esa cuarta transformación significa
una transformación del marco legal, ¿no? Bueno, yo recuerdo mucho una intervención de Javier hace ya mucho tiempo, Sí. donde mencionaba que el presidente, y incluso creo que fue antes de que fuera presidente, pues tenía prisa, porque Sí. al final del día tiene solo 6 años para hacer todo lo que quiere hacer y quiere lograr esta transformación de una forma pues que le toque a él verla, ¿no? Y para eso supongo que se requieren muchos cambios legales, muy en contra de lo que el mismo presidente ha dicho, porque el mismo presidente dijo cuando estaba en campaña que no iba a haber cambios legales al principio, que no iba a haber cambios Porque constitucionales. creía que no iba a tener mayoría. Esa es la verdad. Yo más que eso creo que para no hacer olas en su momento y manteniendo un discurso muy sencillo Yo creo que nunca y muy se simple. imaginó que iba a tener esta cantidad de diputados y senadores que al final tuvo, por lo que has dicho tú, un tema de entre lo electoral y estrategias que rebasan lo electoral. Pero en fin. Lo que me preocupa es la relación, o sea, los cambios no me preocupan tanto como la relación con la ley, porque ve la ley como un estorbo. No solo el presidente, sino gran parte de su grupo. Ven la ley, y no es únicamente tampoco un tema del presidente. Creo que ha sucedido en otras administraciones donde se tratan de brincar la ley por donde pueden brincarla, ¿no? Sí. Simulaciones, Sí. es por todos lados. Creo que lo que estamos viendo ahorita es todavía mayor. Así como le estorban la ley, le estorban las instituciones, le pueden estorbar personas. Entonces, lo que le estorba, lo va queriendo quitar. Me parece peligrosísimo eso. ¿Por qué? Pues la gente votó por eso, ¿vale? No, la gente no votó por eso. Ah, La no, gente pues, no votó por ¿cómo? eso. No, Hombre. es que no. Yo creo que ese es el discurso que se nos está diciendo y yo creo que no es así. La gente votó por alguien que puede decidir qué hacer, qué leyes se quitan, qué leyes se ponen. Pues Yo sí. no creo que la gente haya votado por eso. La gente votó porque quería un cambio en términos de pobreza, en términos de desigualdad. No quería ver un atropello, no quería que su gobierno fuera igual que los otros gobiernos, no quería que el gobierno nuevo replicara las prácticas que habían hecho los gobiernos anteriores. Yo creo que la gente no votó por lo que está viendo. A lo mejor algunos sí, pero bueno, eso siempre pasará, ¿no? A mí me preocupa la relación con la ley. O sea, estamos viendo que se permiten cosas que antes hubieran sido impensables. Estamos viendo que desde el púlpito presidencial se da un ejemplo de violar la ley. Lo que pasó cuando discutimos aquí de la consulta sobre el aeropuerto, ¿no? La discutíamos incluso platicando como, bueno, esta consulta patito que no quiere decir nada. Bueno, marcó una pauta. Marcó un ejemplo. Sin duda. Y ahora lo que estamos viendo es que todo el mundo puede hacer consultas y quiere hacer consultas para justificar cualquier cosa. Y ahí podemos entrar, bueno, pero no votó la gente por eso. Yo creo que no. Yo Javier. no votó por eso. Empiezo con el ensayo de María Amparo Casari y José Antonio Polo, Sí. porque confieso que no estoy muy de acuerdo con lo que hacen y dicen. Su punto de partida es esa comparación con lo ocurrido los primeros 4 meses del sexenio de Peña Nieto. Ya de entrada, el argumento de que Peña Nieto fue un presidente más apegado a la ley que el actual, intuitivamente a muchos no les va a sonar como algo verdadero. Pero en fin, aceptemos esos números, que yo no tengo la menor duda que son correctos. Correcto. En cuanto al conteo. Lo que no me gusta es su interpretación de esos números, porque su interpretación es esa, la de Valeria, que hay un desprecio por la ley, que hay una tendencia autoritaria. Yo creo que en el mejor de los casos esa interpretación es incompleta y en una de esas también creo yo que es incorrecta. Empiezo con lo incompleto, porque creo que hay otras 2 variables aquí claves para entender por qué hay más acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que no tocan y creo que son muy reales. Una de ellas tiene que ver con la simulación. En una de esas, lo que se hacía muy bien en el pasado era una perfecta simulación. Todo se hacía, como yo siempre he dicho, con estricto apego a la ley. Lo que teníamos era simulación que cerraba las posibilidades de un cuestionamiento legal. Esa hipótesis puede ser cierta, puede no ser cierta, puede ser importante, no tan importante, ni la tocan. Segunda hipótesis, otra razón por la cual podría haber muchas más controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y amparos que mencionan mucho, tiene que ver con que un grupo de la población ha decidido oponerse a la Cuarta Transformación usando la ley. Lo que comentabas la semana pasada. Judicialización. Sí. Es más, yo diría que eso ha ocurrido de ambos bandos. Del lado del gobierno, eso está ocurriendo, y del lado de la oposición, eso está ocurriendo. Eso en cuanto a incompleta, yo creo que esas 2 variables, vamos a aceptar que haya algo de desprecio por la ley,
en algunos sectores de Morena. Vamos a aceptar que hay algo de un carácter, no lo voy a llamar autoritario, sino voluntarista del presidente. Aún así, creo que estas otras dos variables son sumamente relevantes para entender lo que está pasando. En cuanto a que sea incorrecto, yo sí creo que la explicación no tiene que ver con autoritarismo, sino que tiene que ver con un proyecto democrático radical, que es distinto a ser autoritario. Podrá llevar a resultados similares, pero creo que sí son fenómenos muy distintos. Yo creo que lo que está en parte detrás de esta actitud frente a la ley son varias cosas. Es una postura de que lo que sucedía en el pasado era simulación y el desprecio tal vez es por esa simulación. Uno. Dos, es una actitud de que la mayoría tiene derechos que la ponen al par, si quieres, de la ley. Es decir, que 11 ministros no pueden decidir qué hace y qué no hace la mayoría. Lo que quieren es darle más poder a la mayoría. Y también no tengo la menor duda que si hay dentro de Morena el histórico desprecio por parte de la izquierda por la ley. ¿Por qué? Porque históricamente la ley ha sido la gran herramienta de la élite para defenderse tanto del Estado como de la mayoría. Entonces, no debe de sorprender que esa izquierda histórica tenía un cierto escepticismo respecto a la ley porque era la herramienta favorita de la élite. Déjame ahí añadir un tema que yo creo que va más allá del tema de la izquierda, sino que la oposición de López Obrador durante todos estos años, antes de que ganara, siempre fue lo que dijimos, una oposición semileal, de acuerdo a lo que escribió Juan Linz, de que había oposiciones leales, oposiciones desleales, los revolucionarios, Guerrilleros. Y la semileal, que era una posición ambigua. Cuando le convenía las instituciones y las leyes, las respetaba. Cuando no le convenían las leyes y las instituciones, las condenaba. Bueno, esa oposición hoy es gobierno. Y ese es el punto. ¿Qué tanto esa oposición semileal ahora tiene una relación ambigua, me parece, con las leyes y las instituciones? ¿O no? A ver, ni como candidato, Sí. ni como presidente electo, Sí. ni como presidente recién en funciones, López Obrador ha tenido ningún respeto por la ley, salvo el que le conviene. Bueno, ese era el... Ese es el- la- esa es la- el esquema dos, Este es el ¿no? hecho, Esa es la- esquema dos. este es el hecho histórico. Sí, sí. Nunca ha pensado que las leyes lo obligan a él. Nunca. Bueno, pero llegó a ser presidente Bueno, por esas bueno, leyes bueno. y ya no se quejó de Bueno, esas leyes. un momento. Sí. Cuando viene hacia la presidencia y dice yo no voy a hacer cambios de leyes, Sí. en lo que está pensando es que él va a gobernar con las leyes, al lado de las leyes, por encima, como sea. Él va a gobernar bajo el supuesto de que mandó al diablo esas instituciones. Pero la elección lo sorprende enormemente Sí. y le da un poder Enorme. que no tenía. Sí. Y entonces aparece el otro personaje, que es el que estamos viendo y sobre el cual yo quiero llamar la atención, que es, sigue siendo el que dice, entre la justicia y la ley hay que preferir la justicia. Es el presidente que emitió un decreto cancelando una reforma constitucional y sus efectos, un decreto completamente ilegal. Pero también es el presidente que está empezando a volver leyes todo lo que él quiere hacer, de manera que su proyecto se vuelva legal y su centralización del poder, y yo creo que toda centralización del poder tiene un fondo autoritario y no democrático. No es posible decir que la centralización es para establecer una democracia, porque ese es el argumento de todas las tiranías del mundo. Mañana, ahorita siempre estamos en emergencia y no podemos hacer las libertades que prometimos. Mañana sí, mañana sí. Es el argumento eterno de las dictaduras. La centralización conlleva la tentación del autoritarismo, no de la democracia popular. Pero lo que estamos viendo aquí es a los dos personajes. Al presidente que actúa con la ley si le conviene y sin la ley si le conviene, pero sobre todo al presidente que está cambiando las leyes del país Sí, sí. para que esas leyes le den a él un poder que no ha tenido ningún presidente antes. Y luego les pongo un ejemplo penal. A ver, Valeria. No, lo que veo yo es un deseo de concentrar el poder. ¿Les habrá sorprendido al presidente tener las mayorías que tuvo?
Pero no solo le sorprendió, quiere más. Claro. O sea, cosa que es muy curiosa, ¿no? Ya que tiene las mayorías, ahora quiere tener todos los congresos y quiere tener todos los estados y quiere tener los gobernadores y entonces quiere tener los superdelegados. Al parecer lo que estamos viendo es un fenómeno típico de poder. Lo que quiere es tener más poder. Las leyes, las leyes, cuando no está de acuerdo con ellos, las ve como un estorbo. Mi visión es mucho más sencilla, ¿no? Pero esa es, digamos, la herencia de la semilealtad, de una oposición que fue semileal. Tal cual. ¿No? Y el que tema, siempre tuvo esta relación ambigua con la ley. Me conviene la ley, pues venga, la respeto cuando y la empiezas... aplaudo. No me conviene la ley, digo al diablo con sus instituciones. Pues ese es... A mí me parece que ahí está, digamos, la herencia de... Pero él ya es la institución. Sí, bueno. Pues ahora ¿qué hace? Él es quien da el ejemplo. Sí. Él es quien da el ejemplo para toda la ciudadanía, ¿no? Porque además parte de su figura presidencial es mostrar el ejemplo. Y lo dice todos los días. No me comparen a mí con los otros, yo soy distinto. Pues en realidad los humanos no somos tan distintos en ciertas cosas. Y lo que estamos viendo con el presidente es que tampoco es tan distinto en muchas cosas. Y lo que él quiere es concentrar más poder. Y si las leyes le van a dar más poder, pues cambiará las leyes y va a aprovecharse de las mayorías que tiene. A mí lo que me preocupa de estas leyes es que tengo la percepción que muchas de ellas van en detrimento de muchas cosas de la administración pública federal. Y eso solo puede redundar en que va en detrimento para México. Yo creo que muchas leyes eran mejorables, perfectibles, bueno, casi todas en términos generales, pero lo que se está haciendo, o sea, el tema de los 10 años, y no estamos entrando ahorita en ejemplo, pero los 10 años de servicio público y así sucesivamente, creo que solo van a ir dañando la actividad económica y la actividad política de este país. Yo creo que todo esto es detrimental para la democracia. Y a mí la concentración de poder, por más que digamos que es la voluntad de la mayoría y por eso votaron, pues sí, pero la gente, o por lo menos queremos defender el sistema que tenemos, el sistema democrático, que sabemos que no es el mejor sistema, pero es el ¿cómo decía el dicho de Churchill? Es el peor de los sistemas. Es el peor de los sistemas que conocemos, con la excepción de todos los demás. Exacto. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué es lo que estamos buscando? Yo creo que tendríamos que defender la democracia y esta concentración de poder la podrán disfrazar de democracia y la podrán disfrazar de la mayoría y todos votamos por eso. No va en un sentido democrático. Javier. Sí, me preocupa que Churchill sea el paladín de la democracia, alguien que Bueno, era profundamente antidemocrático yo no estoy hablando del y que paladín, tenía una es solo versión esa cínica frase. de la democracia. Sí, sí. Pero no hay esa la frase menor es duda, muy buena. No hay la menor, Esa frase es no muy hay la buena. menor duda de que Churchill es un demócrata. Sí. Pero pensar que es el único demócrata o el mejor demócrata creo que es un gravísimo ¿Pero error. quién está pensando y eso? voy a defender, pues que están diciendo que su visión de la centralización y su relación con la democracia es una visión dentro de la tradición democrática. La reconozco yo como una tradición dentro de la tradición democrática, pero no es la única. Es decir, esta idea de que el poder es malo y el poder concentrado es malísimo y por lo tanto hay que fragmentarlo, tiene grandes defensores dentro de la larga tradición de la democracia moderna. Pero también dentro de esa larga tradición de la democracia moderna hay quien ha criticado sistemáticamente esa postura. Entonces, cada uno de nosotros tendrá su lado, pero creo que no se vale descalificar a todos los que no tengan esa postura dentro de la tradición democrática. Nadie los está Pero nadie los está descalificando. No, nadie los está descalificando. Se vale tener la sospecha de que no va a terminar en la democracia, sino pero va a en terminar esta mesa nadie lo en más centralización. Lo que Nadie dijo Héctor hace rato, casi, porque dijo que la centralización no es democrática. No. Yo dije que la centralización Tiene una tendencia. al autoritarismo en sí misma. Sí, sí. Eso es lo que dijo. Bueno, Sí, está bien. Bueno, y tú me descalificaste diciendo que usó a Churchill como paladín de la democracia, cuando yo nunca dije eso. Lo único que dije fue cité una pequeña frase que me parece relevante. En ningún momento dije que Churchill era el paladín de la democracia. Entonces, creo que en ese error caemos todos. Sí, pero después dije que lo reconozco como parte de la tradición democrática. Lo que me preocupa es que solamente reconozcamos a un cachito de la tradición democrática y cualquiera que se salga de esa tradición deja de ser un demócrata o está en peligro de convertirse en un autoritario. Yo creo que esa es una postura, creo que excesiva. Yo no creo que la centralización necesariamente ni inevitablemente lleve a un destino autoritario. Yo creo que esa semilealtad de la que hablaba Leo, para tocar el otro tema que ya se tocó, yo creo que sin lugar a duda ha estado ahí en López Obrador, pero yo te diría que ahora como gobernante. Claro. Lo que en su momento hacía que muchos la aceptaran y la vieran como una postura legítima, era un contexto donde había simulación, donde había una manipulación de instituciones y leyes,
Y en ese contexto, la semilealtad era visto como una reacción razonable y legítima. Esa misma postura en un contexto para usar un caso de una democracia totalmente consolidada, en un momento en que no había crisis de esa democracia consolidada, esa postura semileal en Inglaterra en los 60s hubiera sido descalificada y descartada y hubiera sido inaceptable, ¿no? Entonces, lo que creo que es importante entender eso. Es decir, no es que hubiera un sólido Estado de Derecho y estuviera comportándose semileal frente a ese sólido Estado de Derecho. No tenemos un sólido Estado de Derecho, sino tenemos un débil Estado de Derecho. Débil. Muchos dirán que aquí ni tú siquiera y yo hemos coincidido en que quizá es el principal problema del país. De acuerdo. ¿No? Bueno, no sé Sin duda. si ustedes están... Ahora, lo que está haciendo López Obrador, ¿va encaminado a fortalecer o a seguir con este Estado de Derecho debilucho? Ese creo que es el... Yo tengo una postura clarísima, pero... A ver, bueno, tengo que irme una pausa. Perdón, dejémosla ahí, ¿no? ¿Va encaminado a fortalecer el Estado de Derecho o va encaminado a seguir con la debilidad o debilitarlo todavía más, que sería peor? Regresamos en un momento. Estamos de regreso y estamos debatiendo la relación del presidente López Obrador con la ley, con la legalidad. Y hay un consenso en la mesa de que uno de los principales problemas del país es la debilidad del Estado de Derecho. Eso hay consenso. La pregunta que aquí nos hicimos, nos fuimos a la pausa con eso, es si lo que está haciendo el presidente va a fortalecer el Estado de Derecho o lo va a mantener débil o incluso lo va a debilitar más. Héctor. Yo creo que lo que está haciendo es fortalecer el Estado de Derecho que le permite a él, presidente de la República, concentrar el poder. Es decir, está cambiando las normas fundamentales para que uno de los poderes tenga mucho más poder que los demás y pueda cumplir sus propósitos legalmente. Aquí ya es el gobernante con ese enorme poder que se da cuenta de que al final hay un desgaste en violar la ley y hay una enorme legitimidad en cumplir la ley cuando esa ley le da a él mucho más poder que las anteriores. Pero entonces sí es fortalecer el Estado de Derecho. Fortalecer las normas que permiten su proyecto, vamos a decir, democrático, descentralizar el poder para arreglarlo todo, porque estorba mucho aquí, todo el mundo estorba aquí, la burocracia, los órganos autónomos, las reglas, todo estorba. Entonces vamos a poner las reglas para que no haya estorbos. Y les voy a contar, para que pongan juntas, 4 nuevas reglas que hay. Sí. Hay una tradición de utilizar la justicia para fabricar culpables. Sí. Hay una legalidad que hace que si tú incurres en un fraude fiscal, tengas prisión. Prisión a fuerza. Prisión preventiva oficiosa. Sí. Bueno. Agréguele a esas 2 tradiciones estas cosas. Se amplía el número de delitos que tienen prisión preventiva obligatoria. Entre ellos, el delito de delincuencia organizada, el delito electoral y el delito de corrupción. Se profundiza el tema de la defraudación fiscal a otra serie de supuestos, de manera que quien evade al fisco puede ser caracterizado como delincuencia organizada. Y arribita de eso hay una ley de extinción de dominio que te permite quitarle sus bienes a quien haya hecho algunos de estos delitos, de manera que tú quedas sujeto a esto. Te acusan, no te prueban, te acusan de delincuencia organizada, te meten a la cárcel sin derecho a fianza y te quitan tus bienes. Son unas nuevas reglas del Estado de Derecho que le permiten a López Obrador hacer su voluntad, tener un poder legal incontrovertible para penalizar a un ciudadano. Ahorita que estabas diciendo eso, me acordé que todo lo que hacían los nazis era legal. Bueno, ¿Puedo dar mi opinión? Precisamente parte del problema
es cómo definir el Estado de Derecho. Y Sí. otro problema que yo tengo con el ensayo de María Amparo Casar y José Antonio Polo, digo, me siento mal hablando de su ensayo sin que estén aquí. Si quieres, invítame bien, ya con sí, estén ellos, y, porque, ¿no? que tienen derecho a respuesta. Pero ellos definen el Estado de Derecho de la siguiente manera, aquí lo tengo, la cita: el entramado de leyes y ordenamientos jurídicos que norman el comportamiento de gobernantes y gobernados. Es decir, las leyes como están escritas, un entendimiento literal, es una visión positivista, llamémosle así, de la ley y del Estado de Derecho. Entonces, en ese sentido, tienes toda la razón, Leo, bajo esa definición que aparece en ese ensayo, la Alemania nazi operaba perfectamente bajo un Estado de Pero Derecho. no era una democracia liberal. No, sí. Sí, las leyes de Nuremberg. Totalmente apegada a la ley, y lo mismo la Sudáfrica del apartheid. Hablan de una violencia ilegal impresionante. No. Paralela. Sí. En ese sentido, a mí no me gusta esa definición, porque yo sí creo que tiene que haber por lo menos una moral mínima dentro de las leyes, que capturan las leyes, para poder hablar de un Estado de Derecho, y podemos tener una discusión de qué tan mínima. Entonces, de entrada... Pero valores que tienen que ver con la democracia liberal. Bueno, ahí ya empiezas a introducir valores, ¿no? Ya son valores, y entonces ¿quién sabe con qué tengan que ver? Por eso, ¿A quién escoges? yo no estaría al 100% de acuerdo con que lo que está haciendo López Obrador es fortalecer el Estado de Derecho, porque mi definición del Estado de Derecho sí incluye una serie de valores que en una de esas no está fortaleciendo López Obrador. No está fortaleciendo. No está. Pero yo creo que el problema no es de López Obrador. Yo lo que veo hoy en México es que de ambos lados se está dando una judicialización de la política, del lado de la oposición y del lado de López Obrador, y podemos tener una discusión de huevo y gallina, de quién empezó y de quién... No me interesa. Se está dando esa judicialización, y yo creo que es lo peor que le puede pasar a nuestro Estado de Derecho incipiente, frágil, y a nuestra democracia liberal representativa constitucional, es esa judicialización. Entonces, son estrategias legítimas dentro de cierto rango, ambas, tanto la de López Obrador como la de la oposición. No estoy cuestionando su validez, su legitimidad como estrategia. Lo que estoy diciendo es que son contraproducentes si el objetivo es fortalecer el Estado de Derecho y fortalecer una democracia liberal constitucional. Pero Javier, estás comparando fuerzas que no son comparables. Perdón, Valeria. No, adelante. Como si fueran iguales. No estoy diciendo que son iguales. No hay ninguna de las personas que están citadas aquí, o de las instituciones que han planteado acciones de inconstitucionalidad o de controversia, ninguna puede zarandear a la Suprema Corte como la está zarandeando el presidente. No estoy diciendo que son iguales, equiparables. Ninguna. El presidente tiene un poder incomparable respecto de todos sus adversarios institucionales, de opinión pública y de, expertos. En este momento no son iguales. Si el presidente judicializa la política, tiene un poder que no tienen los demás, y es un desbalance profundamente antidemocrático. Yo añadiría lo que tú dices, ejercicio. es el presidente, que es el ejecutivo, pero si le agregas el gran poder que tiene en el legislativo, todavía es peor esto. Y si le agregas el dominio de la opinión pública... No, porque el presidente puede, entre otras cosas, y sí lo dijo en su campaña, puede amenazar a la Suprema Corte, al Poder Judicial, haciendo una reforma al Poder Judicial, ¿no? Para que el Poder Judicial esté más a modo de su poder. O sea, no nada más el poder de la presidencia, es el poder de la presidencia con estas mayorías enormes que tiene el legislativo, Héctor. Porque no tendría el mismo poder, ¿no? Valeria. No, ya se quiere, pero está a punto de explotar, Héctor. Sí. Yo lo que creo es que el presidente quiere que se cumpla su Estado de Derecho. Sí. O sea, tal cual. No creo que le interese el Estado de Derecho, en términos generales, le interesa su Estado de Derecho. Pero eso es fortalecer el Estado, porque lo que dice Javier es no. Eso no es fortalecer el Estado Bajo la definición del ensayo, sí es fortalecer el Estado de Derecho. La definición del ensayo sí. También podemos entrar en Honduras de qué es el Estado de Derecho. Nunca llegaríamos a nada concluyente en esta mesa, pero creo que lo que quiere el presidente, él sabe perfectamente que uno de los problemas del país es la debilidad del Estado de Derecho. Sí. Y él lo que quiere es aplicar su Estado de Derecho. Y lo vimos recientemente. ¿Qué fue lo que pasó con los que se manifestaron y secuestraron estos camiones? ¿No? A ver, entremos a ese tema. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué sucedió? O sea, tienes un grupo de estudiantes de una normal que secuestran. No hablemos de los términos estos eufemísticos donde dicen, ay, los tomaron, no, los retuvieron, ¿no? No, los secuestraron 5 días. Secuestran a 92 camiones con sus respectivos choferes y los tienen ahí detenidos un buen rato.
Van a Gobernación, a la subsecretaría de Gobernación, ¿y qué obtienen los estudiantes? Todo, básicamente todo lo que pidieron. Al día siguiente de este acuerdo, el presidente dice en la conferencia mañanera, no vamos a ser rehenes ni vamos a ceder en chantajes, que se vuelve como ya una cosa muy extraña porque el día anterior habían caído exactamente en el mismo chantaje. Estaba hablando ahí de los sindicatos de universitarios. Estaba hablando de otra cosa. Estaba hablando de otra cosa, desde luego que estaba hablando de otra cosa, pero la frase que aplicó el presidente de forma muy genérica, pues aplica también para justo lo que sucedió el día anterior, ¿no? Entonces, por un lado dice, no vamos a caer en chantajes cuando lo que acababa de pasar no se habían cocinado 24 horas, era exactamente ceder ante un chantaje. Bueno, y el subsecretario de Gobernación en entrevistas justificó que no se aplicara la ley a los estudiantes porque pues, resulta que las demandas eran legítimas, justas, de estos estudiantes a quien llamó gente que lleva muchos años siendo pobre y que no se ha visualizado, en fin, justificando que no se les aplique la ley. Por eso, entonces se aplica la ley que ellos quieren o cuando ellos quieren, entonces Totalmente. es el Estado de Derecho que se adecúa a las necesidades del momento. Cosa vieja en México, porque ese privilegio lo tenían los ricos y poderosos, que no es novedad. Que cuando cometían un delito no se les aplicaba la ley. Pero ahora lo que nos está anunciando el subsecretario Peralta es que ese privilegio se va a ampliar también a los pobres. Entonces, bueno, pues nada más que nos quede claro, Javier, que si ellos consideran que es una causa justa... No te extrañe que se vuelva ley. Una ley que explique por qué ciertos grupos sí pueden violar la ley y otros no. O por qué retener no es secuestrar. ¿Quién decide qué es justo versus lo que hay que aplicar la ley? El Congreso emite una ley que especifica esas cosas, que al final, en su fondo, es darle más poder, ahora no discrecional, sino legal, Yo nada más les recuerdo al Estado de Derecho del presidente. Que durante 5 días 92 personas estuvieron secuestradas. ¿No? ¿Quién defiende los derechos de esos secuestrados? En fin, Javier. Yo quiero regresar al tema de en ningún momento mi argumento sería que una pequeña ONG tiene igual o incluso más poder que el presidente. Claro que no, el presidente tiene muchísimo más poder. Sí. Mi observación, y no necesita tener igual o más poder para que, creo yo, mi observación sea válida. Y doy el ejemplo de Estados Unidos, que es una historia conocida. Una pequeña ONG que era muchísimo menos poderosa que el presidente y que el Congreso de Estados Unidos, precisamente como era menos poderosa que el presidente de Estados Unidos y que el Congreso de Estados Unidos, decidió tratar de lograr lo que querían lograr a través de judicializar la política. Estoy hablando del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Sabían que el Congreso era un Congreso dominado por gente que quería mantener la segregación, sabía que el presidente no le iba a entrar y decidieron optar por un camino judicial. Con éxito. Lo que detonó eso es que el siguiente grupo, en vez de tratar de cambiar las cosas por el Congreso o ganando elección presidencial, siguió ese caminito judicial. Lo que acabó ocurriendo a partir de los 60 en Estados Unidos fue la creciente judicialización de la política, al grado que hoy el gran debate es quién va a ser ministro de la Suprema Corte. Es decir, estrategias totalmente legítimas. Yo estoy totalmente a favor de los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos. No estoy cuestionando. Pero también ganó la causa, así Clinton contra el caso que te molesta mucho a ti. Ni la causa lo judicializaron. Ni la estrategia. Lo que estoy diciendo es que esa estrategia puede tener consecuencias contraproducentes. No necesariamente, si nada más sucede una y una vez, pero en el caso americano sucedió una y otra vez, que llevó a la judicialización de la política, aunque eran grupos no poderosos. Pero el supuesto de lo que estás diciendo es un poder judicial y una Suprema Corte independientes. Suficientemente mucho más, infinitamente más, incomparablemente, respecto de México. Y en México lo que estamos viendo es que una Suprema Corte que empezaba a fortalecerse, está zarandeada, está sacudida, y empiezan a darse decisiones en el Poder Judicial francamente muy preocupantes, como que desplacen al juez que otorgó los amparos, y ahora sabemos, en contra, digamos, de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, y ahora sabemos que ese juez traía un pleito muy serio con el colegio donde iba su hijo, que era el colegio propiedad del señor Riobó y de su esposa, la actual ministra de la Suprema Corte. Que tiene un interés muy claro en el aeropuerto de Santa Lucía. Es decir, esas cosas realmente... El autor intelectual del aeropuerto de Santa Lucía. Realmente dan la idea de que sí está consiguiéndose su Estado de Derecho, el presidente López Obrador. Pero, a ver, yo quisiera regresar a este tema de la justificación. Es que a mí me parece fascinante, porque uno dice, bueno, pues es que sí, a lo mejor tienen razón los muchachos. Pero, hombre, Javier,
Sí, A ver, sí. sí, yo creo que, O sea, una cosa es el otra vez caso hablando puntual. de la. No, es que la justificación del subsecretario Peralta, que lo hizo con mucha elocuencia, tengo que decirlo, ¿no? Pero bajo ese mismo argumento, hombre, mañana un grupo Todo es justificable. de obreros que se sienten explotados puede tomar la fábrica donde que sea, trabajan, lo que sea. secuestrar al dueño y decir, pues es que no es justo lo que nos pagan. ¿Quién decide eso? Es que está en el fondo del asunto. O un familiar agraviado porque piensa Claro. que un médico provocó la muerte de su familiar, Sí. lo puede matar. Puede matarlo porque pues, no fue justo. ¿Sí Creo me que el entiendes? Es que punto ¿dónde de- está ese Sí, debate? ¿dónde Eso está? Es, eso es lo más Creo grave que el de punto todo. de partida, voy a citar a alguien que nadie podría acusar de ser defensor de la 4T, Carlos Elizondo, junto con María Paro Casar, que tal vez ahí Sí. la postura es más ambigua, pero ambos han escrito mucho de lo mal que funcionaba el Poder Judicial, por miles de razones. Sí, es decir, sí, si tú vas hoy a una cárcel en México, Los no pobres. encuentras a los pobres porque están ahí por pobres. Sí. Un horror, ¿No? sí. Sí. Es decir, ese también tiene que ser un punto de partida para hablar de este tema. Por eso yo decía Entonces- que el privilegio lo tenían los ricos y poderosos, Estoy de de que acuerdo. no les aplicaran el Estado de Derecho. Estoy de acuerdo. Entonces, Sí. estamos atrapados en una situación que creo yo no se puede llamar una situación de Estado de Derecho en la que hay violaciones al Estado de Derecho. Yo creo que estamos en una situación en la que no hay Estado de Derecho y lo que teníamos y habíamos tenido y hemos tenido en México y tal vez seguimos teniendo Sí. es lo que se podría llamar un Estado por derecho, es decir, se usaba el derecho. Ahora, ¿cómo transitar de ahí a un verdadero Estado de Derecho? Esa es otra. No, bueno, pero es que es parte de la discusión, Bueno. porque habrá quien argumente Sí. que tiene que haber una especie de reivindicación, habrá quien argumente que tiene que haber un reconocimiento de esa realidad, un periodo de transición en la que ser pobre, lo voy a exagerar, es un atenuante, Sí, sí. o ser marginado es un atenuante, como antes era manejar borracho, Pero puede te ser un con- atenuante, ahora es un agravante. Te, con- te Era atenuante, convence, era te atenuante. convence ese argumento. Era Muy bueno. atenuante. Sí, sí. No me convence, no buenísimo. me convence del todo. Tendría Sí. que meterme a más, a entender bien, tendría que entender la propuesta concreta, pero entiendo más allá de casos específicos, o sea, dentro de la crítica a lo que teníamos y la intención de cambiar lo que teníamos, obviamente puedo yo, Javier Tello, estar a favor y en contra de muchas cosas puntuales. Sí. En este caso, por lo que me dices ahorita, así de bote pronto, por lo que me dices, lo único que sé es lo que me acabas de decir. Sí, no, suena muy bien. no. Pero eso no creo que signifique que un proyecto de reconocer esa realidad, de reconocer la simulación de la justicia, de reconocer la injusticia de la justicia que hemos tenido, Sí, sí. de reconocer todas esas cosas. eso es innegable. No, pero es que Innegable. se dice negable, pero eso es lo que teníamos. Sí. Y cualquier propuesta de tratar de cambiar eso se me hace que hay que tratar de entenderla, Estoy de acuerdo. analizarla y luego ya decir estoy a favor, no estoy a favor, de esto, con esto sí, con esto no. Pero siento que se brinca de inmediato a el rechazo. Y Mi el postura- argumento de que mi- de lo que se trata aquí es de Mi establecer un postura es poder. que no debe haber atenuantes o no debe haber justificaciones para no aplicar el Estado de Derecho, ni porque eres rico, ni porque eres pobre, ni por nada. O sea, finalmente los Estados de Derecho que funcionan es porque sí siguen el principio muy importante del Estado de Derecho, es que las leyes son generales para todos, que se aplican lo mismo al presidente, que al empresario más próspero, que al pobre más paupérrimo. Yo creo que sí hay en todos los estados de No. derecho que funcionan. Bueno, ciertas- ya empezamos con Sí, los bueno, por eso. matices. Bueno, es que sí hay. Pero el principio es todos somos iguales frente a la ley. El que secuestra, sea el Estado, sea un rico o sea un pobre, Es secuestrador. es secuestrador. Y tiene que ser perseguido por secuestrador. Porque si no, empezamos con los... Bueno, pero es que no, porque mira, que no. Bueno, pues ahí yo creo que el Estado de Derecho sí queda debilitado, ¿no? Un último comentario rápido de cada quien. Yo creo Valeria. que coincido con muchas cosas de las que dice Javier en el sentido de lo que comentaban de las cárceles llenas de personas pobres. Yo creo que esas cosas se tienen que cambiar. Por Sí, supuesto que se claro. tienen que cambiar. El tema es que algunas de estas cosas que se están cambiando no van en ese sentido. No parecen ir en un sentido de mejorar las cosas, sino parecen ir en el sentido contrario. Parecen ir en un sentido que puede complicar aún más que esa misma situación que se intenta resolver
se pueda resolver. Yo creo que eso es lo que hay que tener cuidado. Yo no noto un plan para resolver el tema legislativo, como no noto un plan en ninguna otra área, ¿no? No noto un plan, noto algunas ideas por aquí, y queremos cambiar esto, y queremos cambiar esto, y queremos cambiar esto. Y curiosamente esas cosas que veo que quieren cambiar son las que han representado para el presidente hasta el momento un estorbo. Ojalá me equivoque y haya un plan para cambiar los temas legislativos que requieren ser cambiados, que creo que hay muchos. Lo que no veo es ese plan. Bueno, tú sí ves el plan de centralizar el poder. Sí, ¿no? Ese plan yo sí lo veo. Sí. El plan de centralizar políticamente y ahora el plan de centralizar legalmente, es decir, de crear todas las instancias legales para que su centralización sea no solo efectiva, sino sea incontestable legalmente. Eso es lo que a mí me preocupa hace ya un buen rato. Que por las vías legales puedas establecer un gobierno autoritario y que por las vías democráticas puedas disminuir las garantías de la democracia. Javier, un último comentario. Yo lo que veo, en todo caso, es un entendimiento del Estado de Derecho muy distinto a la definición que opera en el ensayo de María Amparo Casal y José Antonio Polo, donde sí le quiere introducir el presidente un contenido moral. Insisto, este es un viejo debate dentro de la filosofía del derecho. No es una cosa rara, exótica por parte del presidente. Yo veo eso y ahí entra el tema que estábamos ahorita comentando de pobreza y marginados, etcétera. Es decir, para él, el Estado de Derecho, para ser un verdadero Estado de Derecho, tiene que tener un cierto contenido moral. Lo voy a aterrizar al caso del que estábamos hablando y tiene que ser un Estado de Derecho que trabaje para el beneficio de la mayoría de la población, de los marginados. Whatever that means. Whatever that means, si Exacto, quieres. no, sí. Pero creo que más allá de un tema de centralización, que creo que también está ahí, hay esta idea que no creo que sea un proyecto autoritario, no necesariamente. Está este otro tema de cómo entiende él el Estado de Derecho, que insisto, y por eso la distinción entre ley y justicia. Es típico de alguien que cree que debe el Estado de Derecho tener un contenido moral. Bueno, qué buen debate, ¿eh? Pero vamos a una breve pausa y vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir al futuro del Tratado México, Estados Unidos y Canadá de Libre Comercio.